Listo. Descuento. Cuando nosotros somos muy pequeños, esto es algo común que sucede. Nos dicen que nos hacen la representación gráfica de las fracciones. ¿Pero qué es esto? Pues, profe, es un cuadrado. No, en realidad dibujé un rectángulo, pero parece un cuadrado, ¿no? Ya. Vamos a dibujar así un rectángulo. ¿Está bien? Ahora, cuando nosotros vemos esta representación, ¿qué significa esto? ¿Qué significa? ¿Qué es este dibujo? Este dibujo representa una unidad. ¿Estamos de acuerdo? O sea, en otras palabras, lo que está representando es una botella, un chocolate, un ser humano, no sé, pero es uno, algo. Profe, ¿cómo va a ser eso un ser humano? Un rectángulo de ser humano. No, o sea, es una representación ideal. Ya es una representación ideal. Ahora, ¿qué sucede con esto? Bruce está desayunando. Sucede que cuando nosotros tenemos esta unidad, imagina que es un chocolate, a veces nosotros queremos saber qué parte de esta unidad, qué parte de esta unidad estamos utilizando, o qué parte estamos comiendo, qué parte vamos a utilizar. ¿Está bien? Te hago un ejemplo sencillo de uso de fracciones en la vida cotidiana, vamos a decirlo así. Cuando nosotros queremos expresar qué parte del ser humano está lleno de agua. ¿No? Nosotros, ¿qué parte del ser humano está lleno de agua? Aproximadamente las tres cuartas partes, ¿no? En la Tierra también las tres cuartas partes. Pero ¿qué significa eso? ¿Qué significa las tres cuartas partes? Que idealmente, si tú tuvieras un ser humano y tú pudieras dividir ese ser humano en cuatro partes, tres de esas cuatro partes serían pura agua y solamente la que sobra sería el resto de sustancias que podría obtener el ser humano. Profe, pues yo no puedo dividir un ser humano en cuatro, eso es imposible. Pero eso es lo bonito de la matemática, que cosas que no puedo hacer en la realidad, en el papel sí me puede aguantar y sí son equivalentes a las interpretaciones son equivalentes a lo que puede suceder en la realidad, ¿ya? Entonces, imagínate que esto es un chocolate, ¿sí? Y este chocolate ha sido dividido en cuatro partes iguales, ¿ya? Y de esas cuatro partes iguales, por ejemplo, yo sombreo una sola. Cuando tú eres muy pequeño, te comento, cuando tú eres muy pequeño, te dicen lo siguiente. Para hacer esto, me vas a hacer el ejercicio de la siguiente manera. Me cuentas cuántos están coloreados y pones arriba, ya. Y me cuentas cuántos hay en total, ya. Y tú dices, sí, ya salió. Mira, eso no es, o sea, sí la respuesta estará bien, pero el problema es que es el proceso mental, el proceso cognitivo, no está tan bien. ¿Por qué? Porque no estamos interpretando, simplemente estamos siguiendo instrucciones y eso es lo menos que queremos hacer en realidad. Entonces, ¿cómo deberíamos hacer, profesor? Primero, en todo caso, deberíamos contar cuántas partes tiene para poder entender que esto ha sido dividido en cuatro partes. O sea, a un entero lo han dividido en cuatro partes. Pero ni siquiera deberíamos ponerlo ahí, sino deberíamos ponerlo acá. Quiere decir que cada uno de estos es un cuarto. Cada uno de estos es un cuarto. Eso es lo que deberíamos intentar hacer. ¿Está bien? Eso es lo que deberíamos intentar hacer. Pero la respuesta sale igual. Sí, pero más adelante vas a tener problemas de tratar de interpretar. Entonces el mapache se congeló. Que siga moviéndose. A ver. Y entonces cada uno de estos es un cuarto, porque ¿qué sucedió? Sucedió que yo dividí a la unidad, la dividí en cuatro, a la unidad la dividí en cuatro, a la unidad la dividí en cuatro, a la unidad la dividí en cuatro. ¿Está bien? Entonces, y de todo eso yo tengo un cuarto nada más que ha sido pintado. De todo eso yo solamente tengo un cuarto. Esa sería una interpretación un poco más fiel. ¿Está bien? Eso sería una interpretación un poco más fiel a lo de lo que está pasando en el fondo. Ya que contar partes, eso sería un poquito más fiel que contar partes, ¿ya? Entonces tengo un cuarto. Hablando de un cuarto, hablando de un cuarto, sucede que yo no le digo esto el número que está arriba y esto el número que está abajo, sino que cada uno de ellos tiene nombre. Al número que va arriba se le llama numerador y al número disponible que yo tengo en la parte de abajo se le llama denominador. Así es, muy bien. Denominador. Entonces, a partir de ahora le van a decir con su nombre. No le vayan a decir el numerito de arriba, el numerito de abajo. Le tienen que decir con el nombre que le corresponde, ¿ya? Profesor, y la Dime. raya se llama raya fraccionaria. Claro, sí, si quieres le puedes llamar así. Sí, 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 también puede recibir ese nombre. Ahora, ¿qué pasaría?
Si yo tengo, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo tengo, por ejemplo, el siguiente dibujo? O sea, ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, tengo así? Lo primero que tú me vas a decir es, o sea, lo primero que me vas a decir, tres cuartos. ¿Por qué? Uno, dos, tres, y acá cuatro. Ve, Juan Carlos primero puso cuatro. No hagan eso, justamente. Les voy a pedir, mi sugerencia es que no hagan eso. Sino, les voy a explicar de dónde proviene. En realidad, cada uno de estos, esto todo es la unidad. Y esta unidad lo hemos dividido en cuatro partes iguales. Quiere decir que cada uno de estos funciona como un cuarto. Pero Sí, ¿cuántos de profesor. esos tengo? 4. No. ¿Cuántos de esos tengo? A ver, me he expresado mal. De 3. esos yo coloreados, ¿cuántos tengo? ¿Cuántos coloreados tengo? 3. Tres. O sea, sería como juntar, profesor, un cuarto más un cuarto. Pero, profesor, a ver, la suma repetitiva, ¿en qué se convierte? Yo sé en qué se convierte la suma repetitiva. ¿Ustedes se acuerdan en qué se convierte la suma repetitiva o no? Suma repetitiva, por favor. O sea, cuando yo, por ejemplo, sumo No, así. profesor, no nos enseñó la suma repetitiva. No, yo no, sino o sea, me refiero en otro curso de matemática, de repente en aprendí. Si yo, por ejemplo, hago 2 más 2 más 2 más 2, ¿en qué operación me puede simplificar esto? No. 4. Resta. 4, no, ¿de dónde me sacan las restas? A ver. 8, 8. Claro, yo sé el resultado, pero ¿cómo yo puedo representar 2 más 2 más 2 más pequeño? ¿Cómo puedo decir 4 veces 2? Profesor, 4 más 4. 2 cuartos. 2 por 4. Muy bien, o 2 por 4, 4 por 2 en este caso, discúlpenme. Chicos, recuerden que la multiplicación en realidad es la suma repetitiva, ¿ya? Por si no se les han enseñado, no se preocupen, igual acá les enseñamos. La multiplicación es la suma repetitiva. Si yo tengo algo que se repite muchas veces, sumándose a sí mismo, para abreviar, lo puedo expresar de esta manera. De hecho, yo les sugiero que por favor esto no lo lean como por. No lo lean como por. Por ejemplo, en Norteamérica eso no se lee por, se lee veces. Se le dice así, 4 times 2. Profetamos en Latinoamérica, te cuento algo, al menos de lo que yo he estado aprendiendo, veo que se entiende mucho más y se abstrae mucho más cuando se estudia matemática en inglés que en español, porque hay muchas cosas que no son tan autodescriptibles. Entonces, yo no lo leo esto como por, yo lo leo como veces y se entiende mejor, porque yo en mi cerebro sé que estoy repitiendo 4 veces el número 2. En cambio, cuando tú dices por, ¿qué te imaginas cuando dices por? ¿Te imaginas algo en tu cabeza cuando dices por? ¿O solamente recuerdas que te hacían memorizar la tabla de multiplicar cuando eras más pequeño cuando digo por? ¿O logras ver que se repite 4 veces el 2 cuando digo por? No, ¿verdad? Cuando digo por no se logra eso, ¿no? Las palabras tienen un poder increíble, ¿está bien? Entonces no se vayan a olvidar que cuando yo digo esto veces, me refiero a la multiplicación, porque la multiplicación es una suma repetitiva, ya no se vayan a olvidar de eso, por favor. Pero en este caso lo que yo estoy repitiendo varias veces no es 2, en este caso lo que yo estoy repitiendo varias veces es un cuarto. Si yo estoy repitiendo varias veces un cuarto, entonces en vez de poner un cuarto, perdón, 3 veces nada más. En lugar de poner un cuarto más un cuarto más un cuarto, yo pondría poner esto se está repitiendo 3 veces. Ah, pero profesor, multiplicar por 1 es muy trivial, porque multiplicar por 1 me da el mismo número, así que yo podría poner que un cuarto se está repitiendo 3 veces. Ah, ya. Entonces esto, cuando yo tengo 3 cuartos, lo que estás diciendo es que un cuarto se ha repetido 3 veces. Eso es lo que estás diciendo. Que cuando yo escribo 3 cuartos, estoy diciendo 3 veces se está repitiendo un cuarto. Ya, no te vayas a olvidar de eso, por favor. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien, un rato quiero hacer una pequeña pausa para comentarles algo un poquito fuera del tema. Ya voy a hacer una pausa en la grabación. Ya. Ok, bien. Entonces continuamos ahora sí con la grabación. Ya teniendo en consideración lo que les expliqué, podemos entender mejor un poco de qué se tratan las fracciones. Ya además nos acabamos de dar cuenta, probablemente, de que cuando nosotros tenemos un cuarto y un cuarto, de alguna forma, yo sé que se repite 3 veces un cuarto,
pero de alguna forma ya debes haber te debes haber dado cuenta de la suma de fracciones homogéneas, te debes haber dado cuenta de lo que decía Tiago también en el entretiempo, de que, profesor, pero si yo hago suma de fracciones homogéneas que ya aprendí en algún momento, también sale la misma cosa. Esa es otra forma de interpretarlo y justamente yo le decía, no, es que de ahí nace más o menos la suma de fracciones homogéneas. A qué quiero llegar? Antes de continuar, primero vamos a clasificar a las fracciones en homogéneas y en heterogéneas, ¿está bien? Homogéneas. El detalle está que el nombre ya es autodescriptible. O sea, el nombre ya te está diciendo qué significa o qué es lo que va a pasar con estas fracciones. ¿De verdad, profesor? Sí. Homogéneo significa algo que está igual, que no tiene desigualdades por ahí, que no se le ve, digamos, algo diferente. ¿Cómo así, profesor? Por ejemplo, si tú mezclas zumo de limón, o sea, el juguito del limón, lo mezclas con agua, yo te hago una pregunta. ¿Tú notas la diferencia entre quién es agua y quién es el juguito de limón? ¿O todo se vuelve un solo líquido? Una sola mezcla en este caso. Una sola mezcla. Una sola mezcla. A eso se le llama homogénea, porque yo no puedo distinguir ninguna fase. Sin embargo, si ustedes alguna vez han hecho este experimento, si lo van a hacer, háganlo con un adulto por si acaso, porque no va a su mamá, ¿por qué me gastas el aceite? Va a decir, el profesor me ha dicho, no. Si tú intentas mezclar agua con aceite, no vas a poder de buenas a primeras. Porque si tú echas, por ejemplo, en un vasito agua y aceite, no se juntan, ¿verdad? No se juntan. Va a flotar uno encima del otro. Porque el aceite es más ¿Dónde pesado. está el diferente líquido? Porque uno es más pesado que el otro, profesor. En realidad, Tiago, tiene Es que ver diferente cerca. Es porque uno de ellos es más denso que el otro. Uno de ellos es más denso que el otro. Tiene que ver con eso, ¿sí? Y tiene que ver con el peso o sea, tiene que ver más que nada con la masa en determinado volumen. Estás muy cerca, Tiago. Buena intuición, qué bacán. ¿Ya? Entonces, pero a eso se le llama heterogéneo. ¿Puedo ¿ya? ir al baño? Sí, por supuesto que puedes. Todo se está grabando, no te preocupes. Entonces, ¿qué son las fracciones? Heterogéneo significa lo que sí se puede distinguir, que son cosas diferentes. Heterogéneas, ¿ya? Si nosotros entendemos bien el nombre, entonces nosotros ya nos vamos haciendo la idea. Las fracciones homogéneas deben tener algo que los vuelve igual. Alguna parte deben tener igual. Y sí, una parte tienen igual. Ejemplo. Si yo escribo 2/9 y al mismo tiempo, ejemplo, escribo 4/9 y si también escribo, qué sé yo, 7/9, etcétera, etcétera, estas tres fracciones entre sí son homogéneas, porque lo que tienen igual es su denominador. Pero ¿por qué, profesor, tienen igual su denominador? Ya eso les llamamos homogéneas. ¿Y por qué no podríamos llamarle homogéneas? Que es una pregunta que hacen los niños constantemente. Si yo tuviese al revés. O sea, ¿qué pasaría, profesor, si yo tuviese así? Con los numeradores iguales. ¿Esto también se llaman homogéneas? Pues no, esto no se les llama homogéneas. Ya bien, profesor, pero ¿por qué le dan tanta importancia al denominador y no le dan tanta importancia al numerador? En un momento te voy a explicar el por qué, porque sí hay un por qué. En cambio, las fracciones heterogéneas son fracciones que no tienen el mismo denominador, ¿no? Por ejemplo, 2/3, 7/4, 1/5. Mira, acá las fracciones heterogéneas son aquellas que no tienen el mismo denominador. Cumple con su nombre. O sea, lo tienen diferente el denominador. ¿Está bien? Entonces acá se habrán percatado que es muy importante conocer qué significan las palabras para poder entender mejor lo que estamos viendo. Porque si nosotros memorizamos fracciones homogéneas igual denominador, fracciones homogéneas igual denominador, así como el Chavo. Si han visto el Chavo del 8, el Chavo memoriza así, ¿no? Agarra, mira en el libro algo y empieza a sobarse su cabeza, ¿no? 2/3 es 6. 2/3. Sí deben haber visto, ¿no? 2/3 es 6. 2/3 es 6. Si hacemos Oye, eso... ¿pones el arma? No, ¿quién es? Estaba memorizando la 10 tabla del y 2. media empieza mi clase, ¿ya? La aritmética. Ya. Profesor,
Entonces, si pero nosotros significa hacemos eso, estamos solamente memorizando, más no estamos aprendiendo. Tengan mucho cuidado. Si nosotros, a mí me han dicho que fracciones homogéneas son las que tienen igual denominador y yo le creo a mis maestros y memorizo eso y ya. Entonces, me dan mi premio cuando me pregunten qué significa fracciones homogéneas y yo respondo como le gusta a mi profesor. Eso no debe pasar, niños. Lo que debe pasar es que ustedes tienen que tener primero deberían buscar en el diccionario qué significa esto y luego recién leer la definición de lo de matemática y van a entender mucho más, ¿ya? Van a entender mucho más. Ok, pero sucede que en las fracciones homogéneas se pueden sumar muy fácil. Pero ¿por qué es tan fácil sumar fracciones homogéneas? Ahorita te voy a explicar. Y acá también queda explicado por qué le damos mucha importancia al denominador y no tanto al numerador. Resulta que las fracciones homogéneas son recontra fáciles de sumar por el siguiente motivo. Te voy a contar lo que uno de mis alumnitos se inventó en una clase, se inventó. Él me dijo, profesor, yo tengo una caja que la puedo separar en partes y ahí puedo poner mis legos, mis juguetitos, ok. Ya, imagínate por un momento con tus superpoderes de infante que tienes una caja y esa caja la puedes poner cartoncitos para hacer separaciones, ¿ya? Mantén eso en tu cabeza un rato. Y ahora voy a poner dos fracciones homogéneas. Voy a poner una fracción homogénea. Perdón, voy a poner dos fracciones que son homogéneas entre sí. Vamos a poner, a ver, 2/5 más 1/5. ¿Está bien? Y vamos a intentar sumarlos. Ahora, yo sé que muchos de ustedes me van a decir, profe, sale 3/5 y yo te pregunto, ¿por qué? Y tú me vas a responder, porque en la suma de fracciones homogéneas el denominador se tiene que repetir y solamente se suman los numeradores. Y lo que si tú me explicas así, ese no es el porqué. Ese no es el porqué. Lo que tú me explicarías en otras palabras es el algoritmo. Y me estás explicando simplemente un truquito para hacer la suma de fracciones homogéneas y ya. Pero no me estás explicando por qué sucede eso o por qué cumple eso. ¿Por qué tengo que repetir el denominador? ¿A usted no les ha pasado eso alguna vez? Que cuando quieren sumar fracciones homogéneas, el primer error que cometen es hacer esto. ¿No les ha pasado eso? ¿No les ha pasado eso cuando han intentado sumar por su propia cuenta? No, profesor. Sí, Eso me pasa a mí. es el primer error que cometen. Y es normal. Que, Es normal profe, cometer ese error. Ese error está genial. Es bueno haber cometido ese error. Entonces, y luego te corrigen. No, 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 esto se repite. Y tú preguntaste por qué. Y entonces, y te respondieron, porque así es. Y no, yo hoy te cuento por qué. Hoy te vamos a contar por qué. una tabla, profe. Tienes que hacer una tabla Algo así. donde 5 esté arriba, los dos 5 y los dos tienen quinta. Y al tener quinta los restas. Sí, profesor, los dos tienen Lo quinta. No, 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 a ver, no, 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 eso es otra cosa. Esa es reducción de fracciones. Un ratito, ahorita te voy a explicar por qué. El por qué, cuando uno pide explicar el por qué a su edad, porque están en operatorio concreto, los por qué se suelen explicar con cosas que tú puedes tocar en la realidad, ¿ya? No se olviden de eso. A ver, ¿cómo yo podría representar 2/5 en la vida real? Fácil, yo podría agarrar una caja, imagínate que es una caja, como mi alumnito de otro colegio me decía, y él me dice, yo meto cartoncitos en esta caja, profesor, para hacer para dividirlo, ¿en cuántas partes tengo que dividir a esto? ¿En cuántas partes? 5 partes, ¿no? 5. Entonces él dijo, yo pongo, ahí está, gracias Juliano, excelente. Yo pongo esto acá y se ha dividido en 5 partes iguales. Ya, perdón Juliano que lo borre. Está más allácito. Pet. Ya, gracias. Pero acá yo cometí un pequeño error. ¿Cuál es ese error? Las 5 partes no son iguales entre sí. Si yo voy a dividir entre 5, las 5 partes deben ser iguales entre sí. Entonces voy a dibujar lo más exacto que pueda para indicarte que las 5 partes son iguales entre sí. Lo más exacto que pueda voy a dibujar, ¿ok? Lo más exacto que pueda. Espérate. Aunque me demore un ratito, pero voy a intentar hacerlo lo más exacto posible, ¿ya? La representación más fiel. Porque luego igual voy a reutilizar esto en un momento. 1, 2, 3. Y acá 4 y 5. No, no salió. A ver, así. Me parece que ahí sería el tamaño ideal, ¿ya? De hecho, tú puedes... De hecho, te debieron haber hecho jugar esto de niñito, con hojas Bond. Dividiendo las hojas Bond en partes pequeñas. No, profesor, a mí no. Igual ya puedes dibujar por tu cuenta en la tarde haciendo eso.
Bueno, en fin. Entonces, imagínate que esta caja lo hemos dividido en 5 espacios iguales. Y lo mismo sucederá acá. Vamos a dividir... Pero, profesor, ¿no sería en todo caso la misma caja? Sí, pues. O sea, ambas cajas son exactamente la misma. Entonces, ¿para qué estar guardando en dos cajas diferentes si todo yo lo puedo guardar en una sola caja? Pero ahora vamos a representar la fracción en sí. Yo acá tengo, mira, acá yo tengo un quinto, acá tengo un quinto y acá tengo también un quinto y un quinto. ¿Cuántos de todos ellos necesito? ¿Cuántos espacios necesito? Dos. Entonces pintamos dos nada más. Entonces decimos, mira, acá hay uno. Ay, perdóname, ahorita lo arreglo, no te preocupes. Todo tiene solución. Acá uno, dos. Mientras que acá pintamos y nos va a quedar solamente uno. Pregunta, sumar en la vida real, ¿qué significa? Sumar en la vida real significa acariciar a mi perrito, sumar en la vida real significa ir a almorzar o alternativa C, sumar significa juntar dos cosas. ¿Qué significa sumar, niños, en la vida? Muy bien. Entonces vamos a intentar juntar estos dos piecitas con estas tres. Pregunta, ¿habrá necesidad de guardarlo en dos cajas si lo juntamos o todo alcanzará en una sola cajita? En una caja, todo. Exacto, todo alcanza en una sola cajita, ¿ves? Todo alcanza en una sola cajita, ¿verdad? Todo alcanza en una sola cajita, ¿ya? Aunque luego ese concepto va a cambiar un poco cuando veamos fracciones impropias, no se preocupe. Y les voy a aclarar ahí. Todo lo juntamos en una sola cajita. En nuestra cajita. Todo, gracias, Juan Carlos. 1, 2, 3, 4, sí. Me faltó, ¿ve? Joan es Juan Carlos, ¿no? Está con Juan Carlos, dice. Mire, por no copiar ya, un ratito. Ya listo, se acabó el problema. Ya, entonces, todo lo juntamos en una sola cajita y finalmente tendremos algo así. Finalmente tendremos algo así. 1, 2, 3. Profe, ¿pero qué está haciendo? Está desordenado. Te cuento algo. Lo bonito de las fracciones es que tú puedes juntarlas todas en orden o también puedes juntarlo en desorden. Tú decides prácticamente. Pero yo voy a juntarlas todas en orden por esta vez para que tenga sentido. Uy, ¿y por qué? Allá por arriba está el problema. A ver. Ahora sí, listo. Gracias, Juliano. Y ya, se acabó. Profe, pero esta fracción yo sé que significa 3 quintos. Yo sé que esta fracción es 3 quintos. Ah, ya. Conclusiones de este experimento, porque es un experimento pero en nuestra imaginación. Cuando nosotros sumamos fracciones homogéneas, no necesitamos sumar los denominadores porque todo va a alcanzar en la misma caja, en las mismas 5 divisiones. Y solamente juntamos los numeradores porque lo que hacemos al momento de sumar, los numeradores se terminan juntando en una sola cajita. ¿Te das cuenta? Ahora ya tienes un porqué. Ahora ya sabes por qué sales de 3, está chévere. Ahora ya sabes, está bien, sí es cierto, buena respuesta. Ahora ya saben, niños, por qué cuando uno suma fracciones homogéneas no suma otra vez esto, porque yo no necesito duplicar cajas innecesariamente. Simplemente todo alcanza en... Profe, ¿y esta cajita? Pero como son cajas mentales en nuestra imaginación nada más, esa cajita... pues la ponemos por ahí porque la utilizaremos de repente otro día. Bueno, no nos sirvió por el momento de hoy, ¿ya? Entonces por eso es que la suma de fracciones homogéneas es muy sencilla, porque todo sucede dentro de una misma caja, mientras que en las fracciones heterogéneas no pasa eso. Te voy a hacer un ejemplo de cuando tenemos fracciones heterogéneas y vamos a ver que no se pueden sumar las fracciones heterogéneas como las fracciones homogéneas y te voy a explicar el por qué también. Voy a hacer un ejemplo. Sí es cierto que hay algoritmos para sumar fracciones homogéneas, pero eso no me interesa ahorita. Y este ejemplo solamente que quede en video nada más, porque vamos a ya, porque vamos a más tarde, perdón, la próxima clase vamos a aprender un poco más de esto. Mira, Eso sería heterogénea. Se va a multiplicar. ¿cómo dices? No te escuché muy bien. Profesor, eso vendría a ser heterogénea. Así es, son heterogéneas. Pero ahorita no me interesa tanto sumarlas, sino te voy a explicar por qué con fracciones heterogéneas no puede suceder lo que sucede con fracciones homogéneas. Y es sencillo.
Antes de que lo sume incluso, fíjate en lo siguiente, mira, mira, mira. Son la misma caja, pero en este caso mi caja de un tercio, yo no lo puedo dividir en 5 partes iguales, porque acá dice un tercio, entonces yo lo tengo que dividir en tercios, Joan, yo lo tengo que dividir en tercios. Entonces si yo lo voy a dividir en tercios, Joan, sería más o menos así, ¿sí o no? ¿Te das cuenta? Así más o menos sería si yo lo divido en tercios. Ahora yo te hago una pregunta si cuando yo lo divido en tercios. Me dirán exactamente lo mismo, me dirán exactamente lo mismo los quintos y los tercios. Uno de ellos, o quién es más grande. ¿Quién de estos es más grande, los quintos o los tercios? No lo pintes todavía, John, ese no es el objetivo, estamos haciendo experimentos un ratito. No lo pintes. ¿A quién lo ves más grande? Guíate tus sentidos ahorita. ¿Quién lo ves más grande? ¿Quién ves más grueso? ¿Una piecita de un quinto A los tercios. o una piecita de un tercio? A la piecita del tercio. Ah, entonces estas piecitas no miden igual que estas. Entonces cuando yo las intente juntar, no voy a poder juntarlas. No voy a poder. O sea, mira, te explico. Acá ahora sí vamos a pintar, ¿ya? Ahora sí vamos a pintar, pero te explico rápidamente, porque ya va a ser hora, te explico rápidamente. Acá yo tengo 3 quintos, o sea, yo tengo algo así, ¿ve? 3 veces un quinto, me pasé, 3 veces un quinto. Si tú lo cierras, no se cierra de verdad, tengo que cerrarlo yo todavía, porque tú estás pintando por encima y no estás pintando en el programita. Ya, ahora, y si yo tengo un tercio, es esto de acá. Ahora, fíjate en lo siguiente. Yo podría hacer entrar este tercio acá en este espacio chiquito. ¿Puedo hacer entrar ahí eso? No, profe, tendrías que poner 2 espacios. No puedo. Ni tampoco son 2 espacios, ¿ah? Mira, tampoco. Claro, parece ser, pero tampoco son 2 espacios. Fíjate. Mira. Ve. Un tercio no agarra 2 espacios. Hay un poquito más ahí, ¿ves? ¿Te das cuenta? Hay un poquito más. Sobra un poquito más. No entra en 2 espacios, no entra exacto. No entra en 2 espacios, sobra un poquito más. Entonces, profesor, no puedo sumar fracciones heterogéneas así como hacía con homogéneas, porque no puedo hacer coincidir no puedo hacer coincidir esto acá y viceversa. Cuando tú intentes un quinto mandarlo acá, puede entrar, pero no sobraría. Si tú haces entrar acá un quinto, sobraría demasiado espacio. El quinto quedaría así. Y le quedaría por acá espacio vacío y no queremos eso, queremos que encaje exacto. Entonces, profesor, ¿cómo podemos hacer que encaje exacto? La idea que tenía que Tiago es cercana a la homogenización. Para que encaje exacto hay un truquito que se llama homogenizar, en la que nosotros intentamos dividir en la misma cantidad de espacios, le agregamos más espacios a esto, dividiéndolo así, ¿ve? Dividiéndolo así, en este caso tendríamos que dividirlo en 3 partes iguales acá. En 3 partes iguales. Ya lo dividimos en 5 partes iguales para que coincida. Pero eso les voy a enseñar ya la próxima clase porque ya se está acabando ya la hora. La próxima clase les voy a enseñar un poquito más sobre homogenización. Pero ahora ya saben por qué cuando se suman fracciones heterogéneas no podemos sumarlo como si fuesen homogéneas, porque no alcanza en el mismo espacio, Ahora, para esto yo estoy seguro que ustedes ya saben algoritmos. Algoritmos como el chinito feliz, algoritmos como por ejemplo la homogenización. Yo sé que ya les han enseñado algoritmos por ahí, pero una vez más repito. Un múltiplo, profe. Ahí está, por ejemplo, eso también. De nada me sirve conocer esos algoritmos si yo no entiendo por qué y cómo funcionan. Eso les voy a explicar la próxima clase. Por el momento ya ha quedado resuelto un par de misterios. Por el momento ya quedó resuelto el misterio. ¿Por qué funciona la suma de fracciones homogéneas? Fracción o